El colegio quiere reconocer, como cada año, la labor, dedicación y aporte al desarrollo del trabajo social en diversas instituciones, entidades, empresas, ámbitos y sectores a las siguientes compañeras y compañeros jubilados. Vemos vídeo. Invitamos a acercarse al escenario a las compañeras y compañeros jubilados, doña Montse Artal, doña Pilar Aranda, don Miguel Ángel Millán y doña Carmen Tejero, y a las vocales, doña Ana Yansi Fernández y doña Vanessa Moya, que harán entrega del reconocimiento, y doña Carmen Tejero nos dirigirá unas palabras en nombre de sus compañeras. Espero que estéis de acuerdo con lo que diga. Gracias por la acogida en Alcañiz en nuestra despedida laboral, aunque no vocacional, de conocimiento, de experiencias. Esto no se acaba. Recuerdo cuando comencé trabajo social hace ya más de 50 años, lo dejé a mitad porque en un momento dado no concebía trabajar para el régimen que había en ese momento. Como ha dicho la presidenta, el trabajo social no es neutral. Me he quedado con esa frase, me ha gustado mucho. Para mí era más urgente estar en activo en intentar traer la democracia, que no estaba claro cuándo podía llegar. Con el tiempo volví a las aulas desde cero, cuando antiguas compañeras ya eran profesoras o estaban en algún tipo de dirección en la administración. Y repetí, porque siempre me sedujo esa posibilidad de saber un poco de todo: psicología, sociología, antropología, derecho, salud, sistemas sociales. Ese mirador desde el que analizar a las personas y a la sociedad de una forma más global, más operativa, para una posterior intervención. He ejercido la profesión, sobre todo, atendiendo a mujeres, infancia, familias, maternidad, en el ámbito psicosocial y sociosanitario, donde constaté lo dependientes que somos de la Administración, de la voluntad política o de la capacidad del tercer sector. Nuestras usuarias no nos pueden pagar. Nuestra profesión raramente puede llevarse a cabo a cargo de las personas que atendemos. Y como sabemos, somos la tercera pata del sistema de bienestar, pero todavía no un derecho subjetivo o tan reconocido como la sanidad o la educación, hoy también en riesgo. He vivido todo lo que podemos aportar y también lo que podemos aprender y compartir con nuestras usuarias. Una relación de ida y vuelta que enriquece.
En mi caso he trabajado con mujeres de decenas de países y he aprendido muchísimo de ellas, he conocido el mundo, ha sido como si el mundo hubiera venido a mis pies y eso lo agradezco a mi profesión también. Y una invitación a la gente nueva. Tenemos que seguir siendo conscientes y conocedores de los sistemas sociales, económicos, políticos, económicos en los que vivimos. Dependemos de ellos y tenemos la posibilidad de ser un eje de transformación en pro de la justicia social y de las personas que se encuentran en situaciones más vulnerables. Hay que animarse a tener más presencia política e institucional, también en el ámbito jurídico, siendo un elemento de corrección a esas desviaciones tan enormes a favor de quienes más pueden y en contra o desfavor de la gente que peor lo pasa, que es nuestra competencia. El trabajo social te pone pies en tierra, te deja ver la humanidad al desnudo, te acerca a la fraternidad, te saca de la burbuja de la buena vida más egoísta, aunque a veces también tocamos fondo y nos agotamos. También vemos las aristas difíciles de la vida humana, pero lo propio es volver a levantarse y seguir defendiendo los derechos humanos y sociales. Allá donde estemos, nuestro trabajo es un gran proveedor de la paz social y el bienestar general. Y que siga el trabajo social y que podamos seguir trabajando.